Bienvenidos a una nueva edición de Háblame Derecho, el podcast de la Procu, donde hablamos diferentes temas para que ustedes vayan conociendo los diferentes servicios que pueden encontrar aquí en la institución y también la protección de los derechos de las personas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la protección de las mujeres, las rutas de atención y también la protección legal que ofrece la Procu a quienes enfrentan situaciones de violencia o vulneración de sus derechos. Vamos a hablar sobre cómo identificar las diferentes formas de violencia, qué hacer ante estas situaciones, cuáles son los servicios que brindamos aquí en la Procu y por qué es importante buscar ayuda de manera oportuna. Es por ello que para desarrollar este tema le doy la cordial bienvenida a Marta Ramírez. Ella es defensora pública de la UIAN en San Salvador, quien compartirá su experiencia en la atención, representación legal de mujeres, así como la información clave para que la población conozca las herramientas de protección que están disponibles. Así que bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Karen. Gracias por el espacio, por la invitación. En este espacio, ¿verdad?, que es tan importante y en el cual vamos a dar a conocer parte de los servicios que brinda la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres, pues con la finalidad de que la población conozca, ¿verdad?, los mecanismos que pueden utilizar, acercarse y ejercer o defender sus derechos. Muchísimas gracias, Marta. Y sí, ese es el objetivo de este espacio para poder informarnos. Para comenzar, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, a muchas personas se les puede venir a la mente y dirigirse a la violencia de agresiones físicas. Pero ¿qué otras formas de violencia existen y cómo podemos identificarlas para que los que nos están viendo tomemos nota y podamos también identificar? Sí, es una muy buena pregunta y suele darse con mucha frecuencia. Cuando una persona viene acá a la institución, a veces identifica que únicamente violencia es violencia física, pero no es así. Debemos de tener en cuenta que violencia son todas aquellas acciones u omisiones que sufre una mujer y que la finalidad es causar un daño tanto físico, emocional, económico, patrimonial en contra de ella. Para ello, pues hay muchos tipos de violencia que tanto ya la ley contra la violencia intrafamiliar, así como la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres los contempla. Dentro de ellas podemos mencionar, quizá en primer lugar, esa violencia física, manifestada por golpes, empujones, alones de cabello, cachetadas, y todo eso va como en aumento, ¿verdad? Toda esa violencia que causa una afectación física. También tenemos esa violencia psicológica, que la podemos ejemplificar con insultos, humillaciones, faltas de respeto, como minimizaciones, o descalificar lo que la mujer hace. Ejemplos, ya no te ves bien, no me gusta cómo te ves, eso que has hecho no me gusta, o lo que haces no sirve. Es como ir descalificando todas esas acciones o conductas o actividades, mejor dicho, que realiza una mujer. Me imagino, perdón, Marta, hasta esos comentarios que uno puede sentirlos como pasivo-agresivo. Claro. Que uno puede decir, pero es que quizás tiene razón, estoy mal. Entonces sí, es de poner atención a ese tipo de comentarios que son disfrazados, pero que al mismo vez, como usted mencionaba, son violencia psicológica. Perdón, pero quería comentar. Sí, sí, es una violencia muy sutil que a veces, muchas veces puede como confundirse, ¿verdad? Con un ejemplo bien. ¿Perdón? Poner en duda. Exacto, quizás como un ejemplo muy claro es, y suele darse con mucha frecuencia, y quizás se invisibiliza el hecho de la persona, la mujer sale, específicamente la mujer, y le dice a la pareja, ¿a dónde vas? Me mandas tu ubicación. ¿Por qué vas vestida así? Es que no me gusta que vayas así porque te puede pasar algo, o no le gusta que se arregle, y a veces eso puede confundirse. Se preocupa por mí. Exacto, se preocupa por mí, él quiere saber a dónde estoy, pero realmente va disfrazado de un control. Exacto. Un control, celos, esa parte de manipular, ¿verdad? En ese sentido. También tenemos el tipo de violencia patrimonial, que esa va enfocada a dañar, sustraer el patrimonio de la mujer. Te destruyo tu ropa,
te quiebro el celular, te quito pertenencias, va enfocado a eso, así como también una violencia económica que va enfocada a limitar la supervivencia de la mujer, quitarle el dinero o limitarla a efecto de que ella pueda suplir las necesidades tanto de ellas como la de los hijos, Y como la también del hogar. podemos mencionar, Marta, cuando el hombre es el único que trabaja, pero el trabajo que realiza la mujer es ama de casa, sí, pero es que el que trabaja aquí soy yo, el que aporta soy yo. Exacto. Exacto, es ese trabajo doméstico no remunerado y tiene como mucha conexión o relación con el hecho de yo soy el que provee a la casa, yo soy el que traigo las cosas, por lo tanto se va a hacer lo que yo digo. Entonces traemos como esa forma de una violencia económica, pero al mismo tiempo esa violencia psicológica, ¿verdad? Porque es como, ella tiene que hacer lo que él dice porque sí, porque solo él es el quien está proveyendo las cosas para la casa, ¿verdad? En ese sentido. También tenemos el tipo de una violencia simbólica, que es cosificar el cuerpo de una mujer. Podemos ver como los ejemplos de las vallas publicitarias, el comparar una cerveza con una mujer, Sí. el taller, un taller automotriz con el cuerpo, partes específicas del cuerpo de una mujer. Porque así sí llama la atención. Exacto. Entonces, si pongo a esa mujer como en mi publicidad, voy a llamar atención, voy a llamar clientes y es esa parte de cosificarla, ¿verdad? Asimismo está también la violencia digital, que esa se da por medio de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, todas las redes sociales que puedan existir y es el tal vez ahí compartir información mía de la cual yo no he dado mi consentimiento, ya sea información personal, ya sea fotografías, que dentro de una relación de pareja a veces se comparten fotografías, usualmente las personas a veces lo suelen hacer, pero cuando la relación termina o cuando las cosas no están bien, ¿qué es lo que pasa? Sin mi autorización, esa persona viene y publica estas fotografías, se hacen virales, entonces es como ese tipo de violencia, ¿verdad? Y finalmente está el tipo de violencia feminicida, que es como el último tipo de violencia, es la muerte de una mujer. Y hay que tener en cuenta que cuando llegamos a esta etapa, es como hemos pasado por todos los tipos de violencia y no siempre están inmersas en una situación, en un caso en concreto, solo un tipo de violencia. Pueden haber muchos, pueden haber todos, o puede haber solo la psicológica. Pero es eso en cuanto a la tipología, las formas de violencia, que es necesario, importante que la población pueda conocer, identificar. Porque como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Se cree que violencia es únicamente golpes, pero no es así. Muchísimas gracias, Marta, por esa información tan valiosa que sin duda yo sé que todas las personas que nos están viendo nos ponemos a pensar porque eso no está lejano. Lo hemos escuchado en nuestra familia, amigas, de nuestro propio círculo familiar que han pasado por ese tipo de situaciones y que muchas veces uno va diciendo, no, es que ya le va a pasar, va a cambiar, lo hace porque me quiere. Pero viene una pregunta, este tema es bastante amplio, es bastante delicado porque se unen otros temas, porque podemos hablar de la violencia y por qué la normalizamos, pero ponemos a analizar también la infancia de estas mujeres, su entorno. Entonces, la pregunta muchas veces que uno hace, que en muchas ocasiones las mujeres tardan en buscar ayuda y yo sé que es muy fácil decir, ¿y por qué no lo denuncia? ¿Y por qué no se acerca? Entonces, yo quiero saber cuáles son las principales razones por qué esto no ocurre, Marta. Sí, fíjese que suelen, pues, son varias las razones Ok. y quizás lo voy a mencionar en este momento, ¿verdad? Lo importante es comprender Exacto. a esta mujer, no juzgarla, porque ella no viene acá, no busca ayuda de manera inmediata porque tiene miedo, porque la misma familia, la sociedad, y va inculcando esas conductas de no busque ayuda, él ya va a cambiar, pero es que usted decidió estar con esta persona, entonces tiene que mantener su hogar unido. Entonces son llamémoslo la influencia de la sociedad, de la familia, la misma iglesia, la religión, ¿verdad? Es como, no es que usted se casó con él
y pues hasta que la muerte los separe. Entonces, esas acciones o estas situaciones son las que hacen que una persona, una mujer víctima de violencia no busque ayuda de manera inmediata. También el hecho de no me van a creer, o el hecho de qué represalias puede tomar esta persona si yo lo denuncio, teniendo en cuenta que él es la persona que provee las necesidades del hogar, y si yo lo denuncio, Mis si yo hijos no busco van a ayuda, comer. exacto, él ya no me va a aportar económicamente, mis hijos ya no van a tener que comer, no voy a poder pagar las colegiaturas, no voy a poder pagar los gastos que tengo pendientes, ¿verdad?, del hogar. La misma manipulación de la persona, del hombre, del agresor, cuando dice, no te preocupes, mira, yo estaba enojado, por eso lo dije, pero yo voy a cambiar, todo eso va a cambiar. Es esa manipulación, y tener en cuenta que ahí está ese círculo de poder y control donde está una fase explosiva, donde viene la etapa de la tensión, donde viene luego la etapa del arrepentimiento, una luna de miel, esa reconciliación, pero volvemos a esa etapa en la cual la violencia vuelve y se vuelve un círculo y no se rompe. Entonces esa manipulación de voy a cambiar, o esas promesas de voy a cambiar, también inciden en que la mujer no busque como ese apoyo inmediato, no busque, ¿verdad? Asimismo, la desconfianza del que dirán. Le voy a comentar eso a una persona particular y me da pena, entonces, ¿cómo me van a ayudar? El mismo desconocimiento. Y a eso traigo a colación lo que hablábamos en la pregunta anterior, porque tal vez identifico que esa violencia es solo física, pero desconozco que el que me grite, que el que me descalifique, eso también es un tipo de violencia. Entonces, el desconocer todas sus formas de la violencia es también una razón por la cual las personas no buscan ayuda de manera inmediata. Marta, usted ha mencionado varios aspectos del por qué una mujer no busca ayuda de una manera inmediata, y usted mencionó la primera palabra, hay muchas, el miedo. O sea, porque se viene a mi mente esa voz de no te van a creer, si vas te quito esto, si Te quito de vas los niños. publico esto, le cuento a tu mamá lo que van a pensar los de la iglesia. Entonces, está esa voz, y que muchas veces no es del agresor, muchas veces es esa voz interior que tenemos todas las personas. ¿Qué es eso? ¿Qué van a decir de mí? Mis hijos los voy a exponer a esto. Entonces, qué importante es y qué valiosa es esa decisión cuando una mujer viene aquí a la institución y se acerca para poder buscar ayuda. Y una de las cosas también, cuando ya conocemos los tipos de violencia, el por qué no vienen, pero es importante también hablar, Marta, de las señales de alerta que una mujer, su familia, es importante que la familia sea empática y esté alerta con estas señales, sus amistades, que puedan identificar para actuar a tiempo, era lo que estábamos hablando también. Fíjese que esa es una pregunta muy importante, y espero que con la respuesta que dé, pues cree como esa señal de alerta para muchas personas. Sí. Porque cuando hablamos de señal de alerta, no necesariamente es una violencia bien marcada, llamémoslo de esa manera, sino que puede ser una violencia muy sutil. Entonces es como, no le permito que se relacione con su familia. Y luego dice la familia, pero es que ella no me visita, pero es también como pareja, pero es esa parte de control, de irla limitando, de decirle no quiero que salga, fíjese, porque le puede pasar algo, o si sale, quiero que salga con los niños, no me gusta que ande sola. Y la mujer nunca sale sola, o es esa parte de yo no quiero que usted trabaje, mire, yo voy a trabajar, yo le voy a proveer todo a usted quiero que se dedique al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, ese trabajo doméstico no remunerado, generando esa dependencia económica, ¿verdad? Puede ser como muy sutil, pero al final, si vemos un poco más allá, estoy limitando a que ella pueda salir, ser independiente. Estoy limitándola a que ella tenga esa autonomía económica, disponer de lo que ella se quiera comprar, de lo que ella quiera usar, de lo que ella quiera como comprar también para los gastos de la casa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de señales de alerta, es importante quizá identificar que no siempre es esa
violencia como marcada, como lo decía hace un momento, de que me grita, me insulta. Claro, eso suele pasar y ante eso pues debemos de reaccionar de manera inmediata, pero tener como en cuenta también esa parte de que puede suceder, es que él hace esto porque me quiere y de repente se va aislando de la familia porque él no le permite que visite a las amistades, a familiares, cuando en el trasfondo lo que estamos logrando es dejar a esta mujer lejos de su círculo de apoyo, de esa red de apoyo con el cual ella se pueda auxiliar en algún momento de que llegase a pasar algo. Entonces, si consideramos señales de alerta, pueden ser esas situaciones, ¿verdad? Como ejemplo claro, ¿verdad? Está también la otra parte donde si ya me controla, si me empezó a gritar, si al inicio me decía como ya no te quiero, pero luego poco a poco empezó a descalificar lo que yo hacía. Entonces recordemos que la violencia va en aumento, va en ascendencia. Entonces esas son todas esas señales que hay que tener como en cuenta, identificarlas. Lo hablamos del entorno, de esas señales que lo podemos ver, lo que usted está mencionando. Y como mujer, uno siente quizás esa intranquilidad cuando eso, que una persona me diga, no, es que no vas a ir a ver a tu familia, uno le genera tristeza, vacío, intranquilidad, y uno empieza como, no, pero ¿para qué mejor, para que estemos tranquilos en la casa, no voy a salir? Y empezamos como a cerrar nuestra red de apoyo hasta sentir, hasta que esa mujer se empieza a sentir sola. Entonces sí son unas señales que muchas veces otras personas no lo pueden ver, pero nosotros sí lo podemos sentir para que las personas, las mujeres que nos están viendo, si está teniendo ese tipo de señales, es momento para buscar ayuda. Y estar como un poco más alerta. Exactamente. Una vez, Marta, que la mujer decide buscar ayuda, que es lo que yo mencioné anteriormente, que esa decisión que vale muchísimo, ¿qué opciones tiene y cuál es la ruta de atención que ella puede seguir? Sí, quizá en esta pregunta la ruta de atención dependerá de la necesidad de que tenga la mujer víctima de violencia. Okay. Cuando una mujer llega a la unidad institucional de atención especializada para las mujeres, el abrir esa puerta para ellas ha implicado mucho, el tener esa fortaleza, ese valor, a veces salirse a escondidas de su casa para buscar apoyo. Sí. Entonces es escucharla. Cuando ella llega muchas veces no dice exactamente quiero ayuda porque me están violentando, sino como no sé qué hacer. ¿Qué le pasa? Es que no me pasan muchas cosas y no sé por dónde empezar. Entonces, como brindar esa atención en crisis, esos primeros auxilios psicológicos, estabilizarla, ¿verdad? Escuchar su situación y de acuerdo a eso, buscar una ruta de atención. Como unidad de la mujer, tenemos un equipo multidisciplinario. Okay. Área legal, área psicológica, área social. De la mujer víctima de violencia se realiza la primera intervención, la intervención inicial, en la cual escuchamos esa situación y de acuerdo a lo que ella nos manifiesta es como vamos a abordarlo mediante esta vía. Puede ser la legal, que ella desee denunciar, es interponer una denuncia, elaboración de denuncia, con ello la solicitud de las medidas de protección para evitar que la persona que está realizando los hechos de violencia pueda continuar ejerciéndolos. Con esas medidas de protección, pues darle el documento a la señora para que la presente al juzgado. En algunas ocasiones, de igual manera, las mandamos vía correo electrónico a efecto de no exponer a la señora, ¿verdad? A veces andan con niños pequeños, bebés, lactantes todavía. Entonces, en ese sentido, podemos enviar una denuncia vía correo electrónico al juzgado competente, solicitar esas medidas. También está el área, la atención psicológica, que es brindar esa atención psicológica, esa parte del empoderamiento de la mujer, trabajar para superar las secuelas de la violencia, que ella logre identificar o conocer un poco más de la violencia. También el abordaje desde el área de trabajo social, que es muy amplio también. Cuando podemos comisionar a una trabajadora social para poder incorporar a esa mujer víctima de violencia a redes de apoyo.
porque ella siempre ha dependido económicamente del hombre, porque no se le ha permitido trabajar. Entonces es poderla incorporar a una bolsa de empleos, poderla incorporar a proyectos de emprendedurismo, que ellas puedan lograr su autonomía vendiendo sus propios productos, gestión de albergues, porque a veces la mujer al estar en este lugar, conviviendo con la persona que está ejerciendo los hechos de violencia, también puede estar en riesgo su vida. Entonces no es recomendable estar ahí. Podemos gestionar desde el área de trabajo social un albergue para tener a esa persona a salvo, ella, sus hijos, su núcleo familiar. Entonces quizás como la ruta de detención dependerá del caso en concreto, porque si bien es cierto, todas las mujeres que llegan es porque son víctimas de violencia, cada situación es un caso en particular. Cada situación es un abordaje en particular y es por ello que hacemos esa gestión de casos. Identificamos cuál es la situación en la que ella está y en base a eso vamos a elaborar una denuncia. De igual manera voy a comisionar al área de psicología porque necesitamos trabajar esa parte emocional. Ella no tiene un empleo, depende económicamente de él. De igual manera, desde el inicio de la atención, vamos a comisionar a trabajo social para poder involucrarla, para poder incorporarla a una red de apoyo. Y ojo, cuando hablo también de trabajo social, no es solo en este momento, porque puede pasar, suele pasar, mejor dicho. Sí. La persona llega y busca ayuda, porque en ese momento pudo salir de su casa. Hacemos la denuncia, pero luego ella pierde comunicación con nosotras. Le llamamos y ella no nos contesta porque le quitaron el celular, porque ya no la dejaron salir. Entonces también hacemos ese tipo de comisiones de trabajo social para que haga visitas y conozca, determine, investigue las condiciones en las que está esa mujer víctima de violencia. Poder apoyarla en diversas situaciones es a efecto de dar una atención integral. No es solo vino, realmente es la vida de una mujer la que está en juego, tomémoslo de esa manera. Y en ese sentido es de trabajar con mucha responsabilidad, con empatía, a efecto de poderle solventar sus necesidades. Usted ha dicho una realidad, es la vida de una mujer y por ello cuenta esta unidad con profesionales integrales, y usted lo ha mencionado, no solo el área psicológica, sino que también legal. Hay niños, adolescentes detrás de estas mujeres, y eso del trabajo social es tan importante, y también me imagino trabajar con tanto tacto, porque es la vida de una mujer. Desde su experiencia, Marta, ¿cuáles son las principales dudas o mitos que enfrentan las mujeres antes de buscar ayuda legal? Esto lo mencionamos al inicio, pero para poder reforzarle, ¿cuáles son esos mitos que andan siempre ahí alrededor cuando una mujer tiene duda de buscar ayuda? Quizás es ese miedo de que no me van a creer, ese miedo de que me van a juzgar, o el hecho de que si yo denuncio, a mí me van a quitar a mis hijos. Y eso no es así. O esa parte de que si denuncio, él me ha dicho de que ya no me va a ayudar económicamente. Y él me ha dicho que a mí nadie me va a creer. Entonces, como todas esas situaciones, y cuando ya estamos como en esa entrevista, ¿verdad? En esa intervención inicial, de repente suelen dar esa respuesta, ya no quiero nada. Es que si yo hago esto, él me va a quitar a los niños. Sí, y ese tema es como bien complejo porque es como la intimidación, llamémoslo de esa manera, más quizás frecuente que se da, ese tipo de manipulación, ¿verdad? Si me denuncias, te voy a quitar a los niños. Si me denuncias, yo voy a decir que te vas y que los dejas solos. Entonces, es ese tipo de mitos que se dan, ¿verdad? Que la mujer cree esas situaciones por el mismo temor o porque también la persona se las hace creer de esa manera. Usted mencionó que este tipo de agresores ponen en medio a los hijos, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué sucede cuando están estos hijos, hijas involucrados en este tipo de situaciones? ¿Cómo es el abordaje, Marta? Es un abordaje bastante amplio porque no podemos dejar a un lado esa situación. Siempre hay hijos en la pareja, ¿verdad?
y son los que también se ven afectados al ver estas agresiones de papá hacia mamá, esas constantes faltas de respeto de papá a mamá, y se va como normalizando eso, o cuando también se da la situación de que instrumentalizan a los niños o los manipulan. Entonces, hacemos un abordaje bastante amplio en ese sentido, y al identificar que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia, también remitimos a las instancias correspondientes. Puede ser a CONAPINA, para que inicie un proceso también, ¿verdad?, administrativo, para que se les pueda citar e iniciar acciones en cuanto a esa situación de vulneración de derechos a niños, niñas o adolescentes. O también, ¿verdad?, cuando determinamos o hay elementos para poder enviar una denuncia a sede fiscal o un aviso ante la comisión de hechos de violencia hacia un niño, niña o adolescente, pues la remitimos. Asimismo, cuando elaboramos una denuncia de violencia intrafamiliar, la misma ley contra la violencia intrafamiliar establece, ¿verdad?, medidas de protección, dentro de las cuales también puedo pedir medidas a efecto de garantizar la integridad física y psicológica del niño, niña o adolescente, solicitando que la persona que realiza sus hechos de violencia no se le acerquen, no tengan como esa comunicación o un régimen de comunicación y trato en ese momento, porque realmente no se está utilizando ese tiempo para compartir con mis hijos, sino para controlar a mamá. ¿Y qué hace tu mamá? ¿Con quién sale? Tu mamá no te quiere. Si te quedas con tu mamá, no vas a tener nada porque yo no te voy a ayudar. O otras situaciones, ¿verdad? Entonces, generando ese temor en los hijos, en las hijas. Entonces, no estamos hablando de un tiempo de calidad, de una relación y trato de la persona que realiza los hechos de violencia para con los hijos. Y cuando denotamos esa situación, pues lo ideal es, dentro de las medidas de protección, al elaborar esa denuncia, es solicitar que a esa persona se le limite el poder tener esa comunicación con los hijos. Muchísimas gracias por esas palabras. La verdad que es una información bastante importante. Yo quiero que finalmente nos apoye brindando un mensaje que se pueda compartir con las mujeres que hoy podrían estar viviendo una situación de violencia y con la población en general. Sí, en ese sentido quizás motivar a toda la población usuaria, a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, a que puedan acercarse a la institución, a la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres de Procuraduría General de la República. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos para poder abordar esa situación de violencia, brindando una atención legal, psicológica, social, a tener en cuenta y a motivarlas quizás a no naturalizar o normalizar la violencia, a que estemos alerta ante cualquier situación, que conozcamos de que violencia no son solo golpes, se dan en varias de sus manifestaciones: insultos, humillaciones, faltas de respeto, limitaciones económicas. Entonces, para que vayamos como identificando, conociendo todos esos tipos de violencia, puedan acercarse y denunciar. Agradecemos a nuestra invitada, Marta Ramírez, por compartir esta valiosa información sobre las rutas de atención y la protección legal para las mujeres. Recordamos a nuestra audiencia que la Procuraduría General de la República cuenta con personal especializado para brindar orientación, asistencia y también una representación legal a quienes lo necesitan. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Háblame Derecho, el podcast de la Procu, para que estén pendientes en las diferentes redes sociales. Nos vemos a la próxima.